Hoy te cuento la historia de un chico común y corriente que por azares del destino, después de un encuentro con un campeone, o mejor dicho, un cazador de dioses, que intentaba poner en peligro a personas inocentes en su batalla con un dios, terminó robando sus poderes, convirtiéndose así en el nuevo cazador de dioses. Y ahora deberá enfrentarse no solo a otros campeones que intentarán arrebatarle sus poderes, sino también a los dioses caídos que buscan destruir la humanidad. Claro, gracias a sus nuevas habilidades, su estatus cambió, pasando de ser un simple perdedor a convertirse en una de las armas más importantes en el mundo, a la cual varios países querían poner a su servicio, siendo capaz de en el camino conquistar a varias chicas de la realeza. Aún así, no todo sería bueno. Esto porque su nueva vida en el campo de batalla estaba por dar inicio, así que si te interesa la historia de este cazador de dioses, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, campeones. La historia comienza con nuestro prota, Godou, un chico común y corriente que había viajado hasta Italia por órdenes de su abuelo. Todo esto para entregar una especie de tablilla a la exnovia de dicho abuelo. Sin embargo, mientras buscaba información de la mujer en la ciudad, fue interceptado por esta chica de aquí. Su nombre era Erika, y la cual no parecía haber llegado en digamos que buenos términos, ya que de inmediato le exigió que le entregara ese grimorio. Obviamente el chico no sabía ni de qué carajos le estaba hablando, por lo que quiso explicarle que solo estaba en ese lugar por órdenes de su abuelo. Obviamente, Erika no le daría tiempo de hacerlo. Sin embargo, cuando estaba por arrebatarle el grimorio, de la nada apareció una especie de monstruo con forma de jabalí en la ciudad, al cual la chica llamó Dios hereje, y de inmediato fue tras él para ponerlo bajo control. Esto porque ella era una especie de bruja protectora. De inmediato, Godou, que no era tonto, aprovechó la oportunidad para largarse. Sin embargo, cuando lo hacía, terminó topándose con este chico de aquí, quien al parecer era el culpable de haber llevado a esa criatura a la ciudad, ya que le reveló que él era un fanático de las batallas, razón por la cual había estado invocando dioses únicamente para acabar con ellos. Sin embargo, ninguno había sido capaz de darle una pelea digna. Aún así, podía sentir un potencial enorme en el buen Godou, por lo que le perdonó la vida e incluso le permitió conservar el grimorio, dejando lugar para continuar con la batalla. Poco después el prota se encargó de salvar a Erika, luego de que ésta no tuviera oportunidad contra la criatura, cosa muy diferente al chico de antes, que terminó desapareciendo junto a la bestia. Pero bueno, una vez las cosas se calmaron, Erika le explicó un poco mejor la situación a Godou, revelándole que la criatura de antes era un dios hereje, dioses que abandonan su trono para causar desastres en el mundo humano. Sin embargo, las personas sin poder mágico no eran capaces de verlo y simplemente veían desastres naturales, diciéndole que si él había sido capaz de ver al dios, quizás escondía algo especial. Después de esto, la chica se encargó de escoltar al prota hasta la casa de la mujer que buscaba, para así mantener vigilado el grimorio. Una vez ahí nos presentan a Lucrecia, y sí, no parecía haber sido la novia del abuelo del prota, pero se encargó de explicarle al chico que las brujas envejecían de manera distinta a los humanos, claro. Por otro lado, al enterarse que el chico había sido visitado por el tipo raro de antes, tomó la decisión de obsequiarle ese grimorio, ya que según ella, esa visita podía ser obra del destino. Pero dejando eso de lado, después de esa reunión, el prota terminó pasando la noche en casa de Lucrecia junto a Erika. Sin embargo, al día siguiente de nuevo, otro dios apareció en la isla donde se estaban quedando, causando un fuerte desastre natural. Erika le explicó al prota que ese dios era uno de los dioses de la isla, pero debían detenerlo rápidamente, ya que si esto de nuevo era obra del chico del otro día, quien al parecer también era otro dios, toda la isla podría ser destruida por la batalla de sus tipos, razón por la cual Erika se puso en marcha para evitarlo. Obviamente el prota no se quedaría de brazos cruzados y recordó las palabras de Lucrecia, quien había explicado que dentro del grimorio se encontraba sellado uno de los 12 ataques divinos del dios de antes, con el que podría enfrentar incluso a los mismísimos dioses. Y sí, dicho ataque había sido puesto en sus manos por obra de ese dios, que estaba ansioso por contar con más oponentes. Y claro, el prota no desperdiciaría la oportunidad, así que cuando dicho dios bajó la guardia en su enfrentamiento con el otro hereje, hizo uso del poder sellado en el grimorio. Aún así, su ataque no fue suficiente, o bueno, eso fue lo que el dios había creído, ya que Godou en realidad había usado ese ataque para robar su espada, una espada divina capaz de romper la inmortalidad. Lo malo era que el prota había consumido prácticamente toda su fuerza vital y no podría continuar con vida. Por suerte, Erika usó sus labios para transferirle un poco de energía, y ahora que había recuperado su fuerza vital, fue capaz de obtener el control completo del arma, convirtiéndose en un campeone, o mejor dicho, un cazador de dioses, acabando esta vez definitivamente
definitivamente con la vida del tipo, quien no se arrepentía de nada, ya que después de todo, eso era lo que buscaba. Luego de esto nos muestran cómo el prota fue llevado hasta una especie de limbo, donde le revelaron que el ritual de usurpación había sido completado. Esto porque al derrotar a un dios, él había sido bendecido con los poderes con los que este contaba anteriormente, y ahora sería recibido como un ente sagrado, un campeone. En otras palabras, un demonio con el poder para derrotar a los dioses. Pero bueno, dejando eso de lado, unos días después de lo ocurrido, el prota regresó a Japón y continuó con su estilo de vida normalmente. O bueno, entre comillas, normal, ya que Erika lo había seguido hasta su país, había estado viviendo en su casa y hasta incluso se había trasladado al instituto del chico, presentándose ante todos como la futura esposa de Godou, aunque obviamente el chico estaba bastante desconcertado por la situación. Por otra parte, nos presentan a esta chica de aquí, Yuri, la cual le pidió al prota que por favor tuviera una cita con ella. Sí, algunos tipos nacen con demasiada suerte. Por otro lado, vemos como otro de los 7 campeones en todo el mundo se había enterado de la victoria del prota, llegando a la conclusión de que quizás el chico podía llegar a ser un buen oponente. Pero por el momento, él no era su objetivo. Su objetivo era una especie de artefacto en el que varios entes tenían puestos sus ojos. Volviendo con Godou, la cita en realidad no resultó ser lo que esperaba, ya que Yuri solo quería presentarle a un dirigente del Comité Sobrenatural de Japón, la organización que se encargaba de los dioses herejes en ese país, aunque el tipo solo quería establecer contacto con el nuevo campeone y ponerse a sus órdenes para lo que necesitara. Esto porque ninguna nación le convenía estar en conflicto con un individuo tan poderoso. Además de eso, le aconsejó que tuviera mucho cuidado con Erika, ya que quizás solo se había acercado a él en busca de su poder. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que luego de lo sucedido, Erika llevó a Godou hasta Italia. Todo esto con la intención de presentarlo ante sus superiores, los cuales querían conocer las habilidades del 7º campeone, para así tomar la decisión de ponerse a su servicio o no, razón por la cual Erika inició un combate contra el chico. Su primer movimiento fue invocar a uno de sus familiares, lo que no representó demasiados problemas para el prota, quien hizo uso de una de sus nuevas habilidades, los cuales consistían en hacer suyos los poderes de todos los dioses derrotados por el antiguo dios. Y una vez se deshizo del familiar, Erika entró en combate. Aún así, poco y nada pudo hacer contra el nuevo campeone, quien utilizando el poder del jabalí de antes, fue capaz de poner en jaque a una de las brujas más poderosas de la organización. Razón por la cual los dirigentes estaban convencidos de apoyar al prota en todo lo necesario. Además, Erika le confesó al chico que no estaba interesada en él por su poder, sino más bien por la manera con la que la había protegido anteriormente, diciéndole que siempre estaría con él. Además, como recompensa le otorgó una especie de artefacto sagrado, el mismo en el que los otros campeones estaban interesados. Pero bueno, luego de esto, unos días después, cuando Godou estuvo de regreso en Japón, Yuri tuvo una charla con este. La razón de esto se debía a que sus superiores le habían advertido que tuviera mucho cuidado con Godou, ya que según sus fuentes había adquirido un artefacto que pondría en riesgo a todo Japón. Pero la chica obviamente no quería creer que el prota fuera capaz de hacer eso, o bueno, no hasta que este le mostró el artefacto que Erika le había obsequiado. La chica al verlo quedó impactada, preguntándole si acaso quería que Japón desapareciera. Obviamente Godou no sabía de qué carajos le estaba hablando, hasta que Yuri le explicó que ese artefacto tenía el poder de traer a la vida dioses del inframundo, y si caían en las manos equivocadas, cientos de dioses herejes destruirían el país. Aunque mientras conversaban, fueron interrumpidos por Erika, quien explicó a la chica que no existía mejor lugar para el artefacto que al lado de un campeone. Esto porque solo él contaba con el poder suficiente para protegerlo y evitar que cayeran en las manos equivocadas. Sin embargo, mientras esto sucedía, Yuri, gracias a su poder de clarividencia, pudo detectar la presencia de un dios caído en las cercanías, y la cual no era otra que la mismísima diosa Atenea, razón por la cual Erika y el prota se encargarían de retrasarla en lo que Yuri resguardaba el artefacto. Después de un rato, el prota por fin tuvo su encuentro con otra de sus presas, pero la cual por el momento no estaba a su alcance, ya que tomándolo por sorpresa, usó sus poderes para clavarle un beso al chico, pero no un beso normal, sino uno plagado de toxinas que lo dejaron fuera de las canchas por algunas horas. Por suerte, ahora que tenía el poder de un campeone, o un demonio como lo quieran llamar, era una especie de ser inmortal, y una vez se repuso, Erika le explicó que había sido derrotado por no contar con los conocimientos necesarios para enfrentarse a una diosa de un grado tan alto, razón por la cual usó su poder para transferirle toda la historia de la diosa Atenea por medio de un apasionado beso. Y ahora sí,
El chico estaba listo para el segundo round. Eso sí, ahora contaban con muy poco tiempo, ya que no habían conseguido distraer demasiado tiempo a la diosa, y la vida de Yuri corría grave peligro. Aunque la chica estaba siendo ayudada por el dirigente de antes, aún así pronto sería alcanzada por Atenea. Por suerte, cuando el prota logró contactarse con ella, le explicó que apenas se topara con la diosa, se encargará de llamarlo con todas sus fuerzas, ya que ahora que él era un ente divino, tenía la habilidad de ser invocado por las personas que lo necesitaran. Además, le comentó que no se preocupara, ya que él estaba en camino. Aún así, la primera persona en encontrarse con Yuri no fue el prota, sino más bien Atenea, a la cual ya no había nada que le obstaculizara obtener el medallón, logrando liberar todos los poderes que había mantenido sellados durante las últimas décadas. Todo parecía estar perdido. Aún así, Yuri aún no perdía la esperanza, y tal como se lo había dicho Godo, utilizó sus últimas fuerzas para llamarlo, logrando así traer al campo de batalla al cazador de dioses, el cual estaba ansioso por obtener su revancha. Rápidamente invocó su espada dorada, sabiendo que no podía bajar su guardia en ningún momento, o esta vez sí perdería la vida. Además, ahora que conocía la historia de la diosa, fue capaz de hacer uso de la habilidad más poderosa de la espada, creando un espacio perfecto para entablar la batalla. Sin embargo, la Atenea de ahora era mucho más poderosa a la anterior, y ni siquiera en ese espacio Godo lograba mantener la ventaja, hasta que luego, en una jugada bastante elaborada, el prota pudo conectar uno de sus mejores ataques, el cual lamentablemente no acabó con la diosa, pero al menos había borrado su inmortalidad. Aún así, al chico le quedaba muy poca energía, y la diosa, a pesar de ya no ser inmortal, parecía muy superior. A pesar de eso, Godo contaba con un as bajo la manga, y utilizando el mismo ataque con el que venció al dios de antes, logró desviar la atención de Atenea para, con la ayuda de un arma normal, acabar con su vida. Ya que, como recordemos, había perdido su inmortalidad, ganando así el combate. Aunque luego de derrotarla, la Atenea de antes apareció. La razón de esto era porque gracias a ese ataque había perdido de nuevo gran parte de su poder, y cuando se había resignado a perder la vida en manos del prota, Godo le dio otra oportunidad. Esto porque era tan adicto a las batallas que quería tener un encuentro con ella en un futuro cercano. Pero bueno, luego de esto, los días del prota y Erika continuaron transcurriendo como de costumbre. Por otra parte, Salvatore, otro de los 7 campeones, se encargó de comunicarse con Godo. Todo esto para advertir de que se cuidara las espaldas, ya que Sasha, el campeón de antes, iba tras él. Y este no era un oponente, digamos que fácil de vencer, ya que el anciano poseía habilidades bastante chetadas, como el poder para poner bajo su control a los oponentes que vencía, además de ser conocido como el rey de los lobos. Sin embargo, mientras esto sucedía, Yuri fue capturada por la chica de antes, quien terminó llevándola hasta el otro campeón. Esto porque el tipo quería llevar a cabo una especie de ritual para invocar un dios bastante poderoso, y para eso necesitaría la ayuda de los poderes de predicción con los que Yuri contaba. Por suerte, el miembro del comité se enteró de esto gracias a sus contactos, y se encargó de comunicarle la información a Godo, comentándole que Yuri había sido capturada por el anciano para servir como sacrificio. Obviamente, el chico no podía quedarse de brazos cruzados, así que tomó la decisión de adelantar el duelo entre campeones. Y bueno, luego de estas palabras, Godo de inmediato se puso en marcha, y junto a Erika logró infiltrarse en el castillo donde se estaba quedando el anciano. Y luego de evadir a toda la seguridad, ambos llegaron hasta la sala donde el campeón esperaba por ellos, ya que sí, este estaba enterado que el prota iría por Yuri y no estaba dispuesto a entregarle su nueva herramienta. Pero como el tipo, como todos los que son escogidos como campeones, era un amante de las peleas, le propuso al chico un pequeño juego. Si este era capaz de mantener en su poder a Yuri durante el resto de la noche, los dejaría en paz y no continuaría con sus planes. Sin embargo, si este lograba capturarla, la chica le pertenecería y haría con ella lo que él quisiera. El prota no tenía más opciones y al final terminó aceptando, por lo que de inmediato iniciaron el escape de la ciudad. Aún así, contaban con muy poco tiempo para llevar a Yuri a un lugar seguro. Poco después de salir del castillo, varios lobos fueron tras ellos, y luego de algunas horas no les quedó más opción que enfrentarlos. Erika se encargó de acabar con las presas pequeñas, para que el prota guardara sus fuerzas y así no caer en desventaja contra el anciano, que después de un rato apareció ante ellos. El prota, cansado de huir, usó uno de sus mejores ataques y con el que había logrado poner en jaque a sus anteriores oponentes. Aún así, no contaba con que el tipo era capaz de convertirse en una especie de hombre lobo y devorar toda la energía divina del ataque. Ese era el poder de un campeón que había vivido durante más de 1000 años. Al ver esto, Godo no tuvo más opción que usar otra de sus habilidades para escapar de la escena y llevar a Yuri a un lugar más seguro. Aún así, utilizar tantas habilidades juntas tan seguido comenzaba a pasarle factura, haciendo que su cuerpo comenzara a desgastarse. Mientras tanto, Erika se encargó de convencer a Liliana, la súbdita del anciano, de colaborar con ellos. Claro, esto porque si no lo hacía,
día se encargaría de revelar uno de sus más oscuros secretos, del cual se había enterado gracias a algunas investigaciones. Obviamente a la chica no le quedó de otra más que formar equipo con ella, no solo por el secreto, sino también porque estaba cansada de servir a un monstruo. Unos momentos después, apenas el grupo se reunió, fueron interceptados nuevamente por el anciano. Sin embargo, esta vez Godo estaba cansado de huir, así que tomando al toro por los cuernos, retó al tipo a una batalla, que por supuesto era lo que mejor se les daba a los campeones, iniciando un altercado bastante feroz en territorio del prota, el caballero contra la bestia. El anciano estaba enviando manadas de lobos a atacar, pero estos poco y nada podían hacer contra las espadas de Godo, y al final fue capaz de conectar un golpe mortal. O bueno, entre comillas mortal, ya que el anciano sacrificó su forma de lobo para continuar con vida. Lo malo de esto era que Godo había vaciado todas sus reservas de energía, mientras que el anciano aún tenía fuerzas para continuar. La espada dorada comenzaba a desaparecer. Godo quería darle una nueva forma, pero ya no contaba con la energía suficiente. Sin embargo, Yuri, tal como lo había hecho Erika anteriormente, por medio de un beso le transfirió todas sus premoniciones, además de un poco de energía vital. Gracias a esto, el chico pudo reponerse, entrando de nuevo a su campo sagrado, en donde logró deshacerse de algunas de las marionetas del tipo. Aún así, la energía que había obtenido era demasiado escasa, insuficiente para acabar con el viejo, el cual aprovechó la debilidad del prota para ponerlo contra las cuerdas. Pero no contaba con que todo estaba dentro de los planes de Godo, ya que todo este tiempo había estado intentando desbloquear otra de sus habilidades, la habilidad de la cabra, la cual le daba el poder para obtener la energía de las personas a su alrededor. Y haciendo uso de la energía tanto de sus aliados como de sus oponentes, logró desencadenar un ataque demoledor. Aún así, cuando todo parecía terminado, el viejo se levantó prácticamente como si nada, y ahora el prota ya no tenía más armas para defenderse. Todo pareció haber acabado. Por suerte el tiempo del anciano terminó. Esto porque había llegado el amanecer, y tal como lo había prometido, cumplió con su palabra, dejando a Yuri en manos del prota, el ganador del juego. Eso sí, le dijo que no se confiara, ya que pronto le darían un fin adecuado a su rivalidad. Pero bueno, luego de esto nos muestran cómo los protas habían tomado vacaciones para descansar un poco de todo lo sucedido durante las últimas semanas. Y claro, como en cada anime, no podía faltar el típico día de playa, con un montón de escenas bastante desmonetizables. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que mientras el prota daba un paseo por la noche, fue visitado por Atenea. Sí, la misma en la que le había perdonado la vida hace unos días. Aunque tranquilos, esta vez venía en buenos términos, explicándole a Godo que solo quería mostrarle algo. Ese algo no era más que una especie de dios dragón que había logrado cruzar al plano terrenal, y el cual, debido a su enorme aura, había llamado la atención del dios Perseo, un dios conocido por ser un fanático de acabar con dioses dragón, y para no perder la costumbre quería arrebatarle la vida. Liliana, que había llegado para sellar al dragón, intentó detenerlo, ya que si lo eliminaba causaría estragos al equilibrio de la playa. Obviamente el dios no escucharía a una simple humana, y de inmediato lanzó su ataque contra la criatura, un ataque que fue detenido por Atenea, quien rápidamente regresó a su mundo al dragón, debido a que esas criaturas pertenecían a su legado como diosa, razón por la cual Perseo quiso acabar con ella. Pero esa era la razón por la que había llevado consigo al buen Godo, ya que sabía que solo él sería capaz de detener a Perseo. Este último, al enterarse que estaba ante un campeone, no podía estar más feliz, ya que ahora por fin tendría un rival digno. Sin más opción, Godo tuvo que enfrentarse al tipo, invocando rápidamente a Jabalí, que pareció otorgarle la ventaja. Eso hasta que la criatura fue sellada por la habilidad del dios, quien aprovechó la guardia baja de Godo para conectarle un ataque mortal. Liliana, que estaba en la escena, no lo podía creer. El campeón más amable que había conocido estaba por perder la vida. Aún así, Perseo, que sabía que eso no bastaba para acabar con un demonio que cazaba dioses, dejó la pelea para después, para el momento en el que Godo le diera una pelea digna. Unas horas después de lo ocurrido, el prota regresó a la normalidad, ya que, como se los había dicho, el tipo era prácticamente inmortal y se necesitaría mucho más para mandarlo a jugar con Maradona. Aún así, sabía que necesitaría toda la información de Perseo para poder luchar a su altura, ya que no sabía cómo carajos el dios era capaz de anular por completo sus técnicas. Aún así, por más que este y Liliana investigaron durante varios días, no pudieron encontrar nada importante, hasta que Liliana firmó un contrato con la diosa Atenea para que le brindara toda la información que poseía acerca de Perseo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque la batalla del dios contra el cazador había comenzado, y Perseo se había encargado de crear la atmósfera perfecta para su enfrentamiento, en donde varias personas capaces de captar a los dioses presenciaban el evento. Godo rápidamente intentó hacerle frente con la habilidad del toro.
Lamentablemente, como la vez anterior, el resultado fue el mismo. Esto porque la capacidad de Perseo para anular los poderes del chico era asombrosa, mandándolo volar fácilmente. Por suerte, Liliana pudo encontrar al chico mientras se recuperaba y mediante uno de sus besos le transfirió toda la información que había obtenido de la diosa Atenea. Gracias a esto, Godot ahora sí estaba listo para iniciar su enfrentamiento contra Perseo, ya que con el conocimiento obtenido entendía de mejor manera cómo funcionaba la habilidad del dios, logrando así emparejar la balanza, llevándola a su territorio, el territorio de la espada dorada, en donde ambos continuaron intercambiando ataques. Eso sí, ahora los trucos del prota no eran inhabilitados e incluso fue capaz de destruir una de las tan famosas armas de Perseo. Claro, la batalla no terminaría tan fácil, ya que el dios obviamente era duro de roer y con otra de sus armas logró conectar otro ataque bastante fuerte, por lo que la batalla entre ambos continuó. Oh bueno, eso hasta que al verse acorralado, Perseo usó trucos sucios para usar como marioneta a Liliana, sabiendo que Godot no podría dañarla. Por suerte la chica logró liberarse de su control y ahora no había nada que contuviera las habilidades de Godot, así que utilizando el jabalí logró sacar del juego a Perseo, quien como una rata escapó del lugar, claro, esperando tener su revancha, pero tendría que seguir esperando demasiado, ya que Atenea aprovechó la oportunidad para devorarlo y así robar su poder. Pero volviendo con el prota, una vez todo el conflicto había terminado, se reunió de nuevo con Erika y Yuri, quienes habían estado bastante preocupadas por su desaparición, pero lo que les parecía más raro aún era que Liliana, quien solía odiar a los campeones, ahora estaba decidida a convertirse en la nueva guardia de Godot. Pero bueno, unos días después de lo ocurrido, mientras el prota continuaba con su vida normalmente, fue citado por esta chica de aquí. Su nombre era Ena, otra integrante de la organización paranormal, al igual que Yuri, claro, y esta quería convertirse en la nueva guardia del prota. Esto porque no consideraba adecuado que una extranjera como Erika estuviera a cargo de la seguridad del arma más poderosa de Japón. Sin embargo, obviamente el prota, quien veía a Erika como algo más que una simple guardia, se negó a aceptar su petición. Aún así, a pesar de sus palabras, la chica terminó retando a un duelo a esta última, proponiéndole que solo la vencedora se ganara el derecho de estar a su lado, y debido a su orgullo, Erika no tuvo más opción que aceptar. Pero el prota obviamente no permitiría que su waifu fuera lastimada, así que quiso poner en su lugar a Ena. Sin embargo, esta tomó prestado el poder de su abuelo, Susano, un antiguo dios caído, para llevar a Godot a una especie de limbo y que así este no interfiriera en su encuentro. El prota no entendía muy bien qué carajos había pasado y el por qué ahora se encontraba en una especie de mundo alterno, en el cual terminó encontrándose con el abuelo de la chica, Susano, quien explicó que no debía preocuparse demasiado, ya que para salir de ahí únicamente debía concentrar su imaginación en lo que deseaba. Godot pudo confirmar eso al ver cómo, imaginando su espada dorada, esta apareció ante él sin la necesidad de usar su energía vital. La razón de esto era porque en el mundo de los dioses no existía algún tipo de ley que limitara a los seres divinos. Sin embargo, no todo estaba bien, ya que Susano le mostró al chico cómo Erika y su nieta lo habían seguido hasta el plano astral para continuar con su batalla. Pero Ena estaba siendo devorada por el poder divino que se encontraba en la espada, que anteriormente había pertenecido a él. Así que el prota debía hacer algo si no quería que su chica fuera eliminada. Por esto, de inmediato se transportó al lugar con el poder de su mente, llegando justo en el momento correcto para salvar la vida de su chica. Además, lo bueno de estar en ese mundo era que podía hacer uso de su mejor arma, sin poner en riesgo su vida, por lo que fácilmente logró neutralizar el aura divina que había poseído a Ena. Aún así, no pudo capturarla y terminó escapando de su territorio. Sin embargo, eso no parecía importarle demasiado a Godot. Lo importante para él en ese momento era poner a salvo a su chica, ya que esta, al ser una simple humana y estar en un plano astral creado para dioses y demonios como Godot, su cuerpo no estaba preparado para soportar toda esa energía divina, y poco a poco su vida comenzaba a apagarse. El prota no sabía qué carajos hacer para salvarla. Intentó volver a la realidad con su imaginación, pero eso no parecía funcionar, por lo que Erika, resignada, le pidió al chico despedirse con un último beso. Por suerte, en ese momento, debido a la necesidad de protegerla, el prota desbloqueó la última de sus 12 habilidades, gracias a la cual fue capaz de transferirle su energía divina a Erika por medio de un beso y así salvar su vida. Pero al igual que durante toda la historia, las cosas no serían tan sencillas, ya que apenas Erika se recuperó, en la escena apareció la espada del Susano, que había logrado poseer por completo a Ena. Esto gracias al abundante poder divino de ese lugar. Por suerte, como se los había dicho, Godot en ese lugar era prácticamente invencible y podía usar sus poderes ilimitadamente, así que no le tomó demasiado trabajo poner a salvo a Ena, haciendo que la espada comenzara a perder fuerza. Sin embargo, esto fue aprovechado por Atena, quien, rompiendo el plano astral, devoró por completo el arma, obteniendo así más poder, ya que sí, el espíritu maligno de Atena había despertado nuevamente, e incluso había devorado a Perseo hace unos días para robar su energía divina. Además, ahora que contaba con el arma más poderosa de los dioses,
Solo le quedaba devorar a su otra mitad. Esto porque nos revelan que Athena se había dividido en dos partes, la parte cegada por la ira y el odio y la parte buena que una vez había sido una buena diosa. Una vez Godot se enteró de esto, sabía que la única opción con la que contaba ahora mismo era con la de proteger a la parte buena. Esto porque de ser absorbida no tendrían oportunidad para acabar con el monstruo en el que se convertiría la diosa, por lo que las chicas se encargaron de distraer a Athena para darle el tiempo suficiente a Godot de resguardar a la parte buena. Sin embargo, como ya sabemos, las waifus poco y nada pudieron hacer contra la diosa, y nuestro prota fue alcanzado por ella rápidamente. Viéndose acorralado, no tuvo más opción que enfrentarla. Aún así, la diferencia de poder entre ambos era abismal. Por más que el prota hacía combos increíbles con sus habilidades, no conseguía causar demasiado daño. Y al final, sin que Godot pudiera hacer algo, la parte pura de Athena fue consumida por el mal, dando nacimiento a una Athena mucho más poderosa que antes, la cual contaba con el poder de varios dioses en su interior. Pero el prota, a pesar de estar en una desventaja bastante considerable, aún no se daba por vencido. Sin embargo, ya no contaba con demasiada energía para lanzar un ataque lo suficientemente poderoso como para liberar a la Athena pura. Por suerte, las chicas continuaban con vida y lograron llegar hasta el lugar para transferirle gran parte de su maná. Claro, todo eso por medio de un apasionado beso, ya que algo bueno tenían que obtener a cambio, ¿no? Gracias a esto, el prota pudo empuñar su arma nuevamente, esta vez no para quitarle la vida, sino para separar las dos almas que habitaban en ese cuerpo. Y ahora que solo quedaba la oscuridad de Athena, estaba siendo mucho más fácil hacerle frente. Sus niveles de poder estaban prácticamente al mismo nivel. Más aún cuando la pureza de Athena le prestó un poco de su poder divino al chico, para así acabar de una vez por todas con la oscuridad que por tanto tiempo la había dominado. Y conectando un frenético ataque, el campeón le logró cazar a otro dios, o bueno, en este caso a la mitad maligna de un dios. Gracias a esto, el mundo fue liberado del fenómeno natural de Athena, que había sumido a todos en una enorme oscuridad, y el prota se había ganado el respeto del resto de campeones, y los cuales estaban ansiosos por tener su encuentro con él, ya que esa era la razón de vivir de los demonios, conocidos como campeones. Unos días después de lo ocurrido, todo había regresado a la normalidad, y el suertudo de Godot incluso había comenzado a vivir con todas las chicas que ahora estaban bajo su servicio. Y claro, eso incluía la parte buena de la diosa Athena. Pero bueno, así termina este anime, y lamentablemente no cuenta con una segunda temporada. Y al ser, digamos, un anime bastante antiguo, las posibilidades de tenerla son bastante remotas. Eso sí, la historia continúa en la novela ligera, con el resto de batallas del buen Godot. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, espero me puedan dejar su poderoso like y un comentario con la frase Cazador de dioses. Traeré el próximo video cuando se alcance los 1000 comentarios y 10.000 likes, así que si quieren que sea antes del fin de semana, lo dejo en sus manos. Y no se olviden de seguirme en mi canal de Webtoons, mi Instagram y mi canal de Twitch, para así tener una relación mucho más cercana. Bueno, y sin más, sayonara.